La Revolución Cultural China fue un proceso de purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de personas, que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. El aparente objetivo de este proceso fue de limpiar la sociedad china de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués. Este proceso fue ideado por Mao Zedong para eliminar a sus opositores políticos. Fue un momento de un conflicto interno donde cientos de miles de personas murieron cuando el país cayó en lo que Dick Kotter describe como una guerra civil con diferentes facciones de la Guardia Roja y el Ejército Popular de Liberación que luchaban entre sí. Millones de personas fueron desplazados y traumatizados a medida que la sociedad se derrumbaba a su alrededor. Fue una explosión social de una escala sin precedentes, dice Frank Dick Kotter, autor del libro La Revolución Cultural, la historia de un pueblo. Este proceso de revolución se desarrolló después del terrible desastre absoluto del Gran Salto Adelante, del cual ya hablé en un video en este mismo canal, en donde millones de personas murieron de hambre y por otros motivos como golpizas. Después del Gran Salto Adelante, Mao estaba débil. El 16 de mayo de 1966, Mao Zedong condena al Partido Comunista Chino, al ejército y al gobierno por haber sido infiltrados por, entre comillas, representantes de la burguesía y revisionistas contrarrevolucionarios. Con esta declaración el 16 de mayo, Mao buscó desatar el poder del pueblo contra sus enemigos en el gobierno. Lo que comenzó en las universidades de Beijing se extendió a la sociedad en general, con Mao personalmente escribiendo un cartel de carácter titulado Bombardear la sede, que pedía un ataque contra el centro de comando de la contrarrevolución. El 18 de agosto de 1966, más de 1 millón de guardias rojos, que estaban constituidos por jóvenes, estudiantes de todo el país, se reunieron en la plaza Tiananmen de Beijing. En la manifestación, el jefe de defensa y partidario de Mao, Lin Biao, dijo a los reunidos que atacaran a los contrarrevolucionarios y destruyeran los 4 antiguos de costumbres, cultura, hábitos e ideas. Como se podrán imaginar, al apuntar las costumbres, cultura, hábitos e ideas que son contrarios al maoísmo, esto se podía interpretar de varias formas y por ello no solamente personas políticas a las cuales Mao quería atacar fueron víctimas de esta revolución, sino que también personas normales, personas comunes. Miles de personas comunes denunciadas como enemigos de clase y contrarrevolucionarios fueron abusadas, torturadas y asesinadas. Muchos fueron obligados a entrar en establos, centros de detención improvisados en los que los obligaron a realizar trabajos manuales y recitar tratados maoístas, y fueron objeto de palizas con regularidad. Después de unos meses en el establo podía sentir que mis emociones se apagaban y mis pensamientos se volvían más estúpidos cada día. Escribe el profesor de la Universidad de Pekín, Xi Xianglin, en sus memorias El establo. Sus experiencias durante ese tiempo fueron un descenso vertiginoso al infierno, escribe Yi. Pero no eran raros. Yi y otros profesores y maestros, a veces muy ancianos, fueron golpeados, escupidos y torturados en mítines y sesiones de crítica que podía durar horas. En el condado de Daxing, en las afueras de Beijing, los cuadros ordenaron el exterminio de todos los propietarios
Algunos fueron asesinados a palos, otros apuñalados con cortadores de paja o estrangulados con alambre. Varios fueron electrocutados, los niños fueron colgados por los pies y azotados. Más de 300 personas fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados a pozos en desuso y fosas comunes. Las consecuencias de esta revolución cultural en general, se calcula que cerca de 1,5 millones de personas perdieron la vida y que otros 20 millones fueron enviados a campos de reeducación. Y también fue el periodo del clímax en lo que respecta al culto a la personalidad de Mao. Con esta revolución cultural, la vida de los chinos debía girar en torno a la figura del presidente, el presidente y su pensamiento, porque Mao sentía que era el intelectual e ideólogo más importante de todos los tiempos. De ahí la enorme difusión que hizo de su libro rojo, una recopilación de citas, discursos, escritos y ocurrencias que en solo 3 años se convirtió en el libro más publicado del mundo por detrás de la Biblia. Su estudio se hizo obligatorio en todas las escuelas y centros de trabajo, una obsesión que llegó hasta el punto de que todos los teléfonos oficiales debían contestar por ley con una de las citas de esta obra. Por ejemplo, el Partido Comunista es el núcleo dirigente del pueblo. La Revolución Cultural China es un ejemplo de dónde puede llegar el fanatismo, en este caso el socialismo y comunismo, impuesto a una población. Sin duda es un peligro imponer ideas y dejarlo todo en manos de una persona. Desgraciadamente, América Latina aún tiene la mala costumbre de seguir a un líder, aferrarse a él, aferrarse a sus ideas y de alguna forma idolatrarlo, lo cual nos pone, a los que viven en Latinoamérica por supuesto, en un peligro de que se vuelva a repetir la historia terrible y sanguinaria que vivió China. Eso sería todo, gracias por ver y escuchar este video. Comparte y dale me gusta, gracias.